En Hablando de Negocios tenemos como invitado hoy a Juan Ramiro de la Fuente Pequeño. Él es ingeniero en seguridad industrial, con maestría en dirección y finanzas, pero además doctorante en gestión de riesgos. Definitivamente es una persona muy preparada, experta en el tema de seguridad industrial. Estimado ingeniero Juan Ramiro, nos gustaría que nos hablaras sobre la seguridad industrial a nivel de las personas y pues puede ser de México o inclusive en el mundo, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir al respecto, ingeniero? Pues bien, primero que nada, buenos días y gracias por esta invitación. Pues definitivamente la seguridad industrial, una materia, llamémosle nueva. Nueva desde el punto de vista nombre, pero sin embargo a raíz de tantos años se ha siempre implementado. La seguridad industrial con un enfoque o con una directriz hacia la prevención de accidentes ha ido evolucionando, se ha ido integrando en las empresas y en las actividades de la vida cotidiana de todo tipo de cosas. Simplemente en la parte vial, en la parte constructiva, en las empresas, etc. Entonces sí es un tema en el cual hoy en día está teniendo una revolución tremenda y también hay normatividades o reglas, llamémosle así, leyes, que obligan el cumplimiento de estas. ¿Cuándo se empezaron a registrar los primeros hechos de la seguridad industrial? Porque nosotros, pues, hoy día hablamos de esto, pero debe tener una larga historia, supongo. Definitivamente, en la historia podríamos estar hablando desde los romanos y en aquellas épocas ya se practicaba o se revolucionaba la seguridad industrial. Simplemente una protección de un escudo, ¿no? El hecho incluso en las construcciones romanas, había una persona que su función específicamente era revisar que no se cayeran las piedras. Entonces, en aquel momento podríamos estar hablando hoy de un supervisor de seguridad para prevenir accidentes. Y pues bueno, ha ido evolucionando, ha ido cambiando. En los últimos 10 años ha tenido un repunte muy importante en el cual las empresas ya consideran la posición como seguridad industrial. Anteriormente esa posición se daba por cumplimiento, pero se ponía cualquier experto. Era el ingeniero en sistemas o el ingeniero o el administrador. Bueno, démosle la posición de seguridad industrial y iba aprendiendo en la marcha. Empieza a evolucionar tanto que hoy ya no hay oportunidad de practicar sobre la marcha, porque esto está ocasionando muertes y accidentes. Entonces necesitas a un experto, necesitas a una persona preparada en esa posición, porque no solo eso, las leyes actuales también responsabilizan al responsable de seguridad como un todo. En caso de una situación, pues es la autoridad quien manda a llamar como para preguntarle, bueno, ¿qué no hiciste? ¿Por qué pasó ese accidente? Y es como va cambiando este cumplimiento. Ya. Justo en tu empresa de servicios y sistemas integrales de emergencia, ¿ese es parte del trabajo de ustedes? Es correcto. En nuestra empresa, en SIEM, Servicios y Sistemas Integrales de Emergencia, nos dedicamos a una rama de la seguridad industrial. Y esa rama se llama protección contra incendios. El específico de esto, nosotros vemos la prevención de los incendios, pero también la actuación en caso de, y es parte de lo que hacemos en nuestra empresa. Y en sí los riesgos generales que vamos a ir atacando y previniendo de esta manera. ¿Podríamos citar
las medidas de su seguridad indispensables que debemos considerar en las empresas? Bueno, ahí sí quisiera hacer un preámbulo primero, antes de hablar del tema específico de la aplicación de esas normas o de esas reglas, porque anteriormente se pensaba así, anteriormente se decía, bueno, dime cuál es lo mínimo que debo de cumplir para que no tenga un problema o para que esta empresa camine, ¿no? Hoy esto ha ido evolucionando, ya no es así como que un mínimo, hoy es la seguridad es o no es. Y entonces aquí es donde la pregunta sería, ¿qué debo de cumplir? Bueno, entonces para esto lo primero que se tiene que hacer es un análisis de cumplimiento o análisis de riesgos para el cumplimiento. Por ejemplo, hablemos de una empresa que se dedica a la madera. Pues una empresa que se dedica a la madera tendríamos que ver cuáles son sus problemáticas y pongo algunos ejemplos. Primero que nada, el incendio es un riesgo. Entonces tendría que contar con medidas de prevención como podrían ser los detectores de humo, los extintores, la señalética, etc. La seguridad industrial en sí cuida o protege tres grandes cosas a nivel internacional. Y cuando hablo de seguridad industrial me refiero a la seguridad humana también. Entonces, habla de tres cosas principales. Una es la seguridad humana. Cuando digo la seguridad humana me refiero a todas aquellas personas que están en el interior de un centro de trabajo, de un edificio. Tanto el que trabaja ahí como el visitante, como el accionista, como el familiar, como el cliente, todos. O sea, la protección de ellos, la protección de la seguridad humana. Segundo, la protección, porque a los propietarios de las empresas les interesa también sus activos. Entonces, pues el cuidado de las empresas, el cuidado de sus edificios, de sus máquinas, de sus cosas. Y en tercero, la continuidad de negocio. La seguridad industrial tiene que velar por la continuidad de negocio. Cuando hablamos de continuidad de negocio se refiere a cuáles son aquellos problemas que pueden frenar mi empresa ante una situación. Por ejemplo, una empresa que tiene toda la infraestructura para vender madera, digo, y sigo citando el problema, o la empresa de madera, sí. Pero resulta que llega la Secretaría del Medio Ambiente y la madera no tiene procedencia, no tiene un permiso. O llega la Secretaría del Trabajo o Protección Civil y la compañía no cumple con las medidas de seguridad de protección contra incendio o de seguridad de la empresa. Entonces la van a cerrar. Y el problema no solamente es la multa, sino el problema ahora como empresa es la continuidad de negocio. O sea, ¿qué pasa con tus clientes, con tus pedidos, la mala reputación, etcétera? Entonces, eso va a derrumbar lo que se construyó con la empresa. Entonces, sí es importante el cuidar en la parte de la continuidad de negocio, la seguridad humana por en sí y la infraestructura de la empresa. Ya. Hablando de madera, justo ahora el sábado pasado, aquí por Lincoln, al poniente, justo se presentó un incendio de una tarimera, de una empresa que maneja madera. Entonces, pero no es, este es el último, al menos el del sábado pasado, pero si ojeamos los periódicos que informan sobre el tema, seguramente hay muchas empresas similares que tienen problemas. Así es. ¿Quiere decir que ahí falta algo de medidas de seguridad? Sí, definitivamente. La parte hoy de cumplimiento normativo, y si nos apegamos un poco al cumplimiento normativo, las reglas son muy claras. Incluso tenemos reglas. Se supone que una norma se tiene que actualizar cada 5 años. Sin embargo, tenemos normas que están desde el 2000 o de 1994 y para atrás, que no se han actualizado. Pero estas normas, todo está escrito, todo. El simple hecho de cuánto debe medir un escalón en una escalera, por temas de seguridad, que se puede caer alguien, el barandal, la puerta, si abre hacia adentro, si abre hacia afuera, el detector de humo, si es obligatorio o no, el extintor, etc. O sea, todo está escrito. El problema es que como empresas
y peor aún si no tenemos esa figura dentro de la empresa, pues no le damos el cabal cumplimiento. Todas estas empresas que tienen este tipo de percances fue porque se salió de control. O sea, seguramente inició con un conato de incendio, o sea, una pequeña lumbre, un pequeño fuego, que por alguna situación no se controló y pues se les fue y ya tuvieron que llamar a una ayuda externa, que en este caso es el Departamento de Bomberos, para que les ayude a sofocarlo. Pero si tuvieses los extintores, la capacitación del personal para poder atenderlo, todas las medidas precautorias, te vas a dar a tiempo cuenta y rápido va a ir alguien a reaccionar, algo mínimo. Pero si ya no lo atendiste, pues se va. Es que en segundos se crece el problema, ¿verdad? Así es, se va rápido. Ahora, estamos hablando de una parte ya reactiva. Aquí lo interesante sería la preventiva. ¿Cómo evito esos incendios? Pues bueno, hay toda una medida de seguridad que se tiene que hacer, pero también la principal causa de riesgo de incendio en las empresas es lo eléctrico. Entonces aquí la pregunta sería, ¿hace cuánto tiempo no le diste mantenimiento a tu sistema eléctrico? A veces en las empresas instalamos un cable pensando que ahí vamos a poner 2 contactos. Sin embargo, por alguna situación, y qué bueno, la empresa creció, y entonces dices, oye, ya no ocupo 2 contactos, ocupo 6 contactos. ¿Qué hacemos? Pues lo más fácil es mejor darle una ranura a ese contacto, le pegas un par de cables y sigues poniendo más contactos, o bien pones una extensión de luz con una serie de multicontactos. Pero lo que estás haciendo es sobrecargar esa línea, que esa línea no viene preparada para tanta cantidad de energía. Seguramente se va a calentar el cable, se va a fundir el plástico, se unen los 2 polos, hace un cortocircuito e inicia el fuego. Es lo más común en los incendios. Hay que prevenir. Es la base, la prevención. Es cierto que existen muchas normas, ¿verdad? Para que debemos cumplirlas para evitar accidentes. Pero yo veo, pues, inclusive andando por la calle, a veces me encuentro con que hay una escalera allí donde va en mi carril, hay una escalera y un individuo está moviendo o haciendo algo con unos cables allá en la parte alta de un poste. Pero no hay una medida de seguridad. No he tenido accidentes, afortunadamente, pero sí a punto de. Claro. ¿Por qué? Porque no estaba previsto que yo en mi carril encontrara a una escalera por ahí. Y ahí sucede, pues, yo no sé, en el área metropolitana con cierta frecuencia. Definitivamente, incluso hemos tenido accidentes fatales, recientes inclusive, oficiales de tránsito, policías, personas que limpian la calle o trabajadores de mantenimiento de la ciudad, donde no hacen un señalamiento adecuado. Primero, yo creo que la parte más importante a resaltar es que, pues como bien dice, el ejemplo se pone desde casa. Y pues yo creo que aquí en este apartado, el gobierno, independientemente si es municipal, federal o estatal, pues es la autoridad. Y de él dependen las autoridades que nos regulan en seguridad. En teoría ellos deberían de cuidar que sus elementos, entrenarlos, capacitarlos, darles las herramientas reflejantes, conos, trafitambos, lo que se requiera. Pero a veces ni siquiera saben ellos señalar. Tienen el equipo, pero no saben porque nunca han recibido un entrenamiento. Pero sí, los accidentes están a la vuelta de la esquina. Nunca sabemos ni en qué lugar, ni a qué hora, ni a quién nos va a pasar algo. Tenemos que estar preparados para reaccionar. Pero lo más importante no es reaccionar, lo más importante es prevenir. Cierto. Y ahí hay reglas específicas viales donde les aplica tanto la Secretaría del Tránsito, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o las reglas básicas de seguridad de señalar un punto donde voy a estar trabajando para que los demás vean que estoy ahí y tengan esa precaución, que lamentablemente no lo cubrimos. Y es ahí donde pasan los accidentes. Cierto. Ahora citabas en los hogares, en las casas, ¿hay alguna reglamentación que debemos cumplir
Yo no he sabido, pero sí debemos siempre tomar en consideración medidas de seguridad para que nuestra casa, en un incidente pequeño, pues que quede en pequeño y no se haga grande. ¿Qué podemos hacer para eso? Definitivamente, la prevención o la seguridad en casa sí está muy descuidada de todos nosotros como ciudadanos, pero también por parte de la autoridad para dar ese incentivo de estar comunicándolo para que todos fortalezcamos esa medida. Y hablemos de tantas cosas, pero accidentes en casa. Pues bueno, yo tendría que tener todas esas reglas o guías para evitar los accidentes en casa. La Organización Mundial de la Salud tiene un apartado muy interesante sobre los accidentes en casa. Sin embargo, haciendo puntual comentario en relación a la Organización Mundial de la Salud, comenta la Organización Mundial de la Salud que la palabra accidentes no deberían de existir. Porque un accidente es algo que no debería suceder. O sea, debemos estar en prevención. Sin embargo, le pongamos como le pongamos, es que no había cómo evitar el accidente. No, claro que sí lo hay. Siempre lo hay. Y voy a poner un ejemplo hoy que no voy a profundizar tanto en él, solamente lo voy a comentar, pero, por ejemplo, todos conocemos y escuchamos que dicen, esa colonia se la llevó el río. Ah, sí, es que fue un desastre natural. Y la pregunta sería, que nos tendríamos que hacer, ¿el desastre es natural? O sea, ¿fue natural un desastre? Y posiblemente si reflexionamos, la respuesta es no. Los desastres naturales no existen. ¿Por qué no existen? Porque ya sabíamos que esa creciente en algún momento iba a suceder, que ese río en su cauce pues iba a continuar. Sin embargo, a pesar de, decidimos construir. Y lo peor del caso fue que posiblemente hasta el gobierno nos autorizó construir ahí. Y entonces llega el agua y dicen, este fue un desastre natural. No, nosotros lo ocasionamos. O sea, los humanos generamos la situación. Y es aquí donde tenemos que empezar a ver una serie de cosas y de factores. Pero regresando a la seguridad industrial, esto mismo sucede en nuestras casas, en nuestro trabajo, donde algo tan simple como podría ser cómo estamos sentados en el escritorio trabajando en la computadora. Entonces, hay ciertas reglas, que es ergonomía, que me dice, bueno, la altura, mi cuello, mi espalda, mis manos, etc. Y es aquí donde tenemos que partir, y es aquí donde tenemos que empezar a... Entonces, ¿qué es lo que requerimos hoy? Requerimos difusión. Requerimos difusión de la seguridad industrial preventiva. Definitivamente tenemos que saber también reaccionar, pero aquí lo interesante es preventiva. Y que esta información o estas reglas nuevas lleguen a las empresas. O sea, lleguen como conocimiento, no como ya viene, porque lo primero que decimos, ahí viene el coco, ¿no? Ahí viene la autoridad, me va a infraccionar. Entonces, yo creo que aquí la parte más interesante es, ¿qué tengo que hacer? Y repito y retomo las tres grandes líneas de trabajo o que buscamos en la seguridad industrial. La primera, la seguridad humana, o sea, la seguridad de todos nosotros. Lo segundo, el cuidado de la infraestructura, porque a los accionistas, a los dueños de la empresa también les preocupa pues, que no se queme su patrimonio o que no se dañe su patrimonio. Y en tercero, del cual tanto dueños o socios como colaboradores vivimos todos de ahí, pues la continuidad de negocio. Entonces, estas tres grandes pilares los tenemos que abordar y cuidar en la seguridad industrial. Efectivamente, y evitar futuros problemas, ¿verdad? Así es. Hay algunas áreas donde la seguridad industrial como que se ignora. Y ahora, ayer, antier, allá por un pueblo de Huauchinango, Puebla, estaban los voladores de Papantla haciendo un espectáculo. Iba a medio poste una señorita que seguramente iba a subir
al punto máximo en una especie de círculo y hacer la danza, se cayó. No hay medidas de seguridad, es decir, pareciera que entre más riesgo haya, menos, es más emocionante y no poner un colchón o no poner, qué sé yo, ciertas medidas de seguridad. Y no nada más ahí, hablando de los voladores de Papantla, que son muy tradicionales, pero hemos sabido de muchos accidentes. Pero también sucede en los espectáculos que vemos y que los grandes conciertos, cayó, ¿no? Los grandes conciertos se cayó y se cayó en un hueco que no estaba señalado, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa con esa seguridad industrial? ¿Qué debemos hacer ahí? Pues ahí en la prevención de accidentes, primero, repito, no hay nada que estemos descubriendo, todo está escrito. Y en esta parte empiezo a retomar lo que comentó sobre los voladores de Papantla. Usos y costumbres. Pues bueno, ahí lamentablemente no cuidamos, porque la tradición dice que precisamente los voladores tienen que subir sin ninguna medida y arriba hacer toda esta tradición. Sin embargo, pues también las reglas ya son estrictas y las reglas son claras. En teoría, nadie puede subir, hay una regla que dice que no puede subir más de 1.20 y ya después de esta altura se considera un riesgo y deberás de tener ciertas medidas de protección. ¿Y a quién le compete? Pues al gobierno, porque es un espectáculo público. Es un espectáculo al aire libre, es un espectáculo en una vía pública, pues el gobierno deberá de tomar medidas y decir, bueno, no estoy en contra de las tradiciones, pero tenemos que hacerlo de la mejor manera, evitando riesgos. Y ahí tanto la Secretaría del Trabajo o bien Protección Civil deberá de tomar medida en decir, bueno, ¿cómo le hacemos para evitar un riesgo como lo que acaba de decir, que pueda alguien caer y lastimarse? Entonces, es una serie de cosas que se tienen que tomar por ahí. Y retomando un poquito el tema de los espectáculos, igual, se supone que cuando se va a generar un espectáculo, los organizadores tienen que ir a tomar un permiso municipal y estatal para poder que ellos puedan operar. Independientemente de todo lo demás, el permiso de espectáculos y desarrollo urbano y todas esas cosas, principalmente tiene que ir a Protección Civil. Y es la función de Protección Civil ir a valorar o evaluar o determinar que sea un lugar seguro. Y si ellos encuentran algo que no cumpla con la regla, ellos tendrán que decirle al organizador, te voy a dejar hacerlo siempre y cuando pues refuerces la estructura, me pongas un barandal aquí para que no se vayan a caer, vas a utilizar fuego, que haya muy próximo al lugar un extintor, que no haya algo que pueda complicarse, que tengas inclusive a lo mejor una ambulancia y un camión de bomberos en el sitio, etc. Pero esto precisamente lo tienen que hacer. Ahora, de manera interna en el lugar, también debería de tener un responsable de seguridad industrial o de seguridad, llamémosle así, ¿no? En el lugar, en el sitio. Y a veces el mismo organizador o el gestor del evento es quien lo hace. Entonces esa función no se está desarrollando. Simplemente alguien está yendo a hacer el trámite y ahí está el papel y dale, ya está autorizado el espectáculo. Y también hemos visto en otros países, incluso en México hace algunos años, recordará que hubo una estampida, incluso en nuestra ciudad, en Monterrey, en el municipio de Guadalupe, en la Expo, en algún momento, por otra situación externa, la gente se asusta y sale en estampida por una puerta. Y eso ocasiona, porque a veces o los pasillos son muy estrechos, las puertas no están habilitadas. Vimos el Casino Royal también en Monterrey, que las puertas no eran adecuadas, o la ruta de evacuación no era adecuada, etc. O estaban selladas. O estaban selladas. Entonces, todo esto, pues lo único que ocasiona pues, son problemas a la salud de las personas o incluso la muerte. Entonces, sí o sí se tiene que cuidar la seguridad industrial como una parte de la estructura organizacional de algo, ¿no? Incluso hasta de un evento como un espectáculo. Para terminar, muchas veces pues los perjudicamos, somos los individuos, ¿verdad? Que somos
a veces víctimas de un descuido. ¿Qué nos puede recomendar? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida con los menos riesgos posibles? Híjole, es todo un tema. Definitivamente a mí me llama mucho la atención que los que nos dedicamos a esto de la seguridad industrial, todo el tiempo estamos observando cosas y cuidándonos, pero porque traemos conocimiento de causa. Aquí la pregunta es, la persona que no sabe o no tiene los conocimientos relacionados al tema de accidentes o prevención de accidentes o seguridad industrial, dependiendo del campo donde se encuentre, simplemente en la vida diaria, a veces yo me quedo asombrado de las decisiones de las personas. Y cito un ejemplo. Recientemente me tocó ver una persona que tuve que detener mi carro y bajarme y decirle, señor, está usted en un riesgo tremendo de perder la vida. Y era una escalera, estaba un señor pintando y tenía un cable de energía, no sé, a 20 centímetros de su cabeza. Y estaba el señor pintando. Y entonces ya le digo, es que esto es peligroso. Y dice, es que yo pienso, me dice él, que ese cable, como tiene un forro, pues no me va a dar energía, aunque lo toque no va a pasar nada. No, señor, sí, y ya le empiezo a explicar. Y lo impresionante fue que razonó, baja y dice, gracias, qué bueno que me dice. Y no sé cómo lo iba a hacer, pero ahorita le voy a decir a mi patrón para que tomemos otra forma. Digo, yo no soy autoridad, no soy nadie, simplemente lo vi y estoy haciendo una prevención. Pero yo creo que aquí tenemos que autocuidarnos, pero también compartir la información. Yo creo que entre todos tenemos que compartir esta información y de alguna manera todo el tiempo hacer llegar cápsulas o de alguna forma entre la familia, los amigos, etcétera, platicar de que, oye, ten cuidado con esto, oye, y estar viendo, porque a veces estamos en ceguera de taller, llamémosle así, porque estamos haciendo siempre lo mismo. Hay una palabra de una metodología de seguridad que se llama complacencia y se relaciona a vivir con el riesgo, a vivir con el peligro, que de repente dices tú, pues es que todos los días lo hago y nunca me ha pasado nada. Es como aprendemos a conducir y vamos viendo retrovisores, viendo para todos lados y con las dos manos al volante y muy atentos. Pero pasa el tiempo y llega un momento que estamos hablando por celular, con un refresco en la mano o en las piernas, medio manejando y escuchando música y haciendo diversas cosas al mismo tiempo. Y esto lo único que ocasiona es tu distracción. Bajas tu alerta, tu sentido de alerta y seguramente estás más propenso a un accidente. Entonces, la complacencia hay que evitarla, ¿verdad? Hay que tratar siempre de estar atentos de la mayor parte de las cosas. Gracias, muy amable por tus comentarios, son muy útiles. Yo sé que muchas personas les van a interesar y sí, tenemos que cuidarnos, nosotros estar siempre conscientes de que puede haber algo imprevisto y si estamos alertas vamos a salir bien librados. En cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquiera de nosotros puede tener un accidente y hay que prevenir. Gracias, hasta pronto. Un gusto, gracias. Muy amable, ingeniero. Bien, pues terminamos esta entrevista y esperamos que la próxima les dotemos de un tema también interesante como este, que es la seguridad industrial. Gracias y hasta pronto. Gracias.